En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos hoy en el sexto domingo después de Pentecostés y el Evangelio de este día nos habla de la multiplicación de los panes, cómo nuestro Señor a estas personas que lo siguieron durante tres días, es mucho tiempo, 3 días siguiendo a nuestro Señor para oírlo, para oír sus palabras, para oír sus enseñanzas, para ver su ejemplo. Y nuestro Señor los recompensó con este gran milagro de la multiplicación de los panes. Este milagro Dios lo puede renovar todos los días, y de hecho lo renueva en la Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento en el cual nuestro Señor multiplica su presencia real, porque cada vez que se consagran las hostias se multiplica la presencia de nuestro Señor, y es ese alimento que Dios da a las almas para que puedan seguirlo en esta vida difícil, en esta vida dura espiritualmente. Necesitamos un alimento fuerte pero de orden espiritual. Entonces nosotros seguimos a nuestro Señor para conocerlo, lo seguimos también cuando tratamos de saber qué es lo que Él dijo, cómo lo dijo, y cuál es su voluntad, cuál es su ejemplo que Él nos dejó. Y necesitamos no solo saber lo que Jesucristo dijo, lo que Él enseñó, sino también tener esa fuerza interior que nos ayuda a practicar eso que Él nos enseñó. Y nuestro Señor pensó en todo. Él nos dejó su enseñanza, pero también nos dejó las gracias necesarias para poderla practicar. Entonces, un cristiano que solo asiste a misa pero no recibe los sacramentos está en una vida cristiana incompleta. Necesita recibir los sacramentos. ¿Por qué? Porque no basta saber lo que Jesucristo nos dijo, que Él nos enseñó, sino hay que vivirlo, hay que practicarlo, y hay que tener la ayuda de nuestro Señor. Esa ayuda es la gracia de Dios, la gracia que nosotros recibimos en los sacramentos de la Santa Iglesia, y el principal de todos, pues la Eucaristía. En la Eucaristía recibimos la fuerza necesaria para practicar nuestra fe, nuestra vida cristiana. Entonces, ¿quién intercedió delante de nuestro Señor para que la salvación fuera hecha, para que la redención fuera hecha? Pues fue la Santísima Virgen. Incluso antes del nacimiento de nuestro Señor, la Virgen rezaba ya por nuestra salvación. Y ella sabía, porque ella conocía muy bien la Escritura, ella sabía que debía venir un Mesías, y que ese Mesías iba a venir a salvar al mundo. ¿Salvar al mundo de qué? Pues del pecado, de la miseria espiritual. Entonces ella ya desde tiempos anteriores al nacimiento de nuestro Señor ya estaba ella dolida de ver la humanidad en el estado en que se encontraba. Ella no era indiferente a los dolores humanos, pero sobre todo a la miseria espiritual. Entonces ella fue la que obtuvo esta gracia de la redención, a tal punto que Dios quiso hacer de ella su instrumento para salvarnos y hacer una ayudante de nuestro Señor en esta obra de redención. Ella es la que colaboró con nuestro Señor
para que la gracia nos fuera dada, especialmente al lado de la cruz, al lado de nuestro Señor, en todos los misterios del rosario, cuando le hicimos nuestro rosario, todos los misterios del rosario, la Virgen está presente. Son los misterios de la vida de Jesucristo, pero la Virgen María está presente en toda la vida de nuestro Señor y en los grandes misterios de la vida de nuestro Señor. Entonces, si Dios la asoció a su obra tan estrechamente, quiere decir que nosotros no podemos salvarnos sin ella, no podemos recibir todas las gracias sin ella, y debemos tenerla en un lugar muy especial en nuestra vida, en nuestras oraciones, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y esta presencia de la Virgen María se vuelve necesaria y no es opcional, no es facultativa. Y cuando uno examina la historia de la Iglesia, la historia del mundo, hubo muchos países que fueron católicos, que fueron cristianos y que dejaron de serlo por infidelidades, por pecados, por algunas herejías o algunos errores que se difundieron ahí. Pero en general, la regla general es que aquellos países que eran particularmente devotos de la Virgen María, han sido preservados. Son los que no cayeron en el protestantismo, son los que han perseverado siempre en la fe cristiana, porque tenían una devoción especial a la Virgen María. Eso muestra que una alma que es devota de la Virgen María, de alguna manera Dios la va a ayudar, de alguna manera Dios la va a conducir, la va a proteger, aun si no es digna, aun si es pecadora. Hay que tener esta devoción a la Virgen María en toda nuestra vida. Y la Virgen tiene un particular poder sobre las decisiones de nuestro Señor, porque es su madre, es su mamá, y nuestro Señor la toma en cuenta muy especialmente. Por eso hoy es la fiesta también de la Virgen del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Monte Carmelo, y hay también esta devoción que ella vino a traer al mundo, el escapulario, es una prueba de ese poder que la Virgen María tiene sobre las decisiones de su Hijo, y cómo es que haya Dios concedido a este escapulario que se lleva con devoción, y que hay que llevarlo no solo materialmente, sino hay que llevarlo también en la imitación al ejemplo de la Virgen, ¿verdad? Entonces, solo por el hecho de llevarlo, la Virgen se compromete a liberar a esas almas del infierno. Entonces, todos somos pecadores, todos somos débiles, todos podemos ser infieles al momento dado, pero la Virgen se comprometió que aquellos que lleven el escapulario en la hora de su muerte se salvarán. Hay ejemplos muy duros, muy fuertes, de personas que abusaron de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, y tuvieron accidentes en el cual perdieron el escapulario, es decir, murieron sin el escapulario. Es decir, no basta llevarlo, hay que llevarlo dignamente, hay que portarse bien, hay que hacer esfuerzos para que la Virgen cumpla esa promesa, porque si no, como estas personas, pues al momento de morir se les había caído el escapulario, no lo traían puesto. Es un signo muy inquietante. Y además también está el privilegio sabatino que está concedido a los que cumplen todas las condiciones, que la Virgen también se comprometió, como ella manifestó en una revelación que hizo al Papa Juan XXII, que
que si las personas cumplen con esas condiciones suplementarias de hacer abstinencia, por ejemplo, el miércoles y sábado, entonces serían liberados del purgatorio el primer sábado después de su muerte, lo cual es una grandísima gracia. Hay personas que están en el purgatorio estarán en el purgatorio hasta el fin del mundo. Hay personas que estarán en el purgatorio años y años o siglos. Entonces es un gran gesto del cielo poder ser liberados el primer sábado después de nuestra muerte. Entonces hay que llevar el hábito, pero también tener el buen hábito interior, ¿verdad? Porque muchas personas creen que solo basta el exterior, pero Dios nos da el exterior para tener el interior, es decir, llevar el hábito del escapulario para que tengamos una vida interior, es decir, nos portemos bien, o por lo menos que lo intentemos, que tratemos de mejorarnos, de corregirnos, porque no basta llevarlo puesto. Así que no hay que tentar a Dios y decir, pues traigo el escapulario, entonces no voy a hacer esfuerzos, no voy a luchar, no voy a corregirme, no voy a poner orden en mi vida, no. Entonces eso es tentar a Dios y tener cuidado de hacer las cosas de esa manera. Y entonces la Virgen también puede multiplicar las gracias de Dios, así como Jesucristo multiplicó el pan, y así como Jesucristo convirtió el agua en vino a petición de la Virgen María, así también la Virgen, por delegación de nuestro Señor, nos da gracias, y gracias abundantes. Pero hay que tener esta fe, este apego a la Santísima Virgen. Y pocos consideran que eso ha sido pagado, que todas esas gracias han sido pagadas a un precio muy alto, que es la sangre de nuestro Señor y los sufrimientos de la Virgen dolorosa. Entonces, y pensamos que se nos hace muy fácil, sí, entonces nomás me pongo el escapulario y ya, pero no pensamos que eso se pagó a un precio muy doloroso, muy fuerte, y no solo muy fuerte, sobreabundante, es decir, que la pasión de nuestro Señor y los dolores de la Virgen eran más de lo necesario para salvar a toda la humanidad, eran mucho más de lo necesario. Dios hubiera podido con su pasión salvar a 1000 mundos, porque su sangre tiene un valor infinito. Los sufrimientos de Nuestra Señora estaban unidos a la pasión de nuestro Señor. Ella no era Dios, pero era la Madre de Dios. Ella no tenía sus actos no eran como los de Jesucristo, claro está, pero todos estaban secundando la obra de Jesucristo, y su amor era intensísimo, que tenía un valor altísimo, todas sus oraciones, porque ella amaba a Dios más que todos los santos juntos, y amaba a Dios más que toda la humanidad junta. Tenía un grado de santidad altísimo, la Santísima Virgen lo tiene, y entonces debemos a recurrir a ella con mucha confianza, porque ella nos puede obtener todo. Pero es muy importante que nosotros glorifiquemos a Dios en nuestras oraciones, es decir, para que unas oraciones sean aceptas a Dios, deben ser de realmente glorificar a Dios, es decir, que reconozcamos realmente quién es Dios, que tengamos el reconocimiento debido, correcto a Dios. Entonces, en esa medida que nosotros glorificamos a Dios como es, como debe ser, o que le damos a Dios disculpas
en cierta manera proporcionadas, en el sentido que nos arrepentimos realmente por amor a Dios, que un amor sincero, un amor que realmente trata de comprender mejor la gravedad de la ofensa a Dios, y en la medida que la comprende, entonces Dios nos va a escuchar, Dios nos va a otorgar su perdón. Pero reconocer la gravedad de nuestros pecados es muy difícil, porque Dios es infinito, porque la bondad de Dios no tiene límite. ¿Y cómo vamos a reconocer la ofensa hecha a Dios? Es muy difícil. Pero en la medida que nosotros podemos hacerlo, Dios va a suplir lo que nos falta a nosotros con sus méritos. Pero el hecho de rezar, el hecho de asistir a misa, el hecho de recibir un sacramento, está bien, pero Dios quiere esa actitud interior que corresponde a lo que Él espera de nosotros. Y es lo que muchas veces falta, porque a veces Dios no nos da sus gracias, sus dones o lo que le pedimos, es porque no rezamos bien, porque nuestra actitud interior no corresponde bien a lo que debería ser, a lo que estamos haciendo, o que recibimos la Eucaristía, la recibimos con ligereza, con una cierta distracción, con una cierta, espero que no, indiferencia, y peor aún, aquellas personas que comulgan en pecado mortal, que no reciben ninguna gracia y se cargan su alma con un pecado gravísimo de sacrilegio. Entonces debemos, nuestro esfuerzo cotidiano es el mejorar nuestra actitud interior. Es lo que realmente debe preocuparnos, porque ciertamente los méritos de nuestro Señor, los méritos de Nuestra Señora, ahí están disponibles, pero para que esos méritos se apliquen, se necesita nuestras buenas disposiciones, y es lo que muy pocas personas tratan de mejorar. Creen que el hecho de asistir a la misa es suficiente, no es bueno, es lo mínimo que nos obliga la Iglesia, ¿verdad? Asistir a misa, pero no es suficiente. Debemos tener la actitud que corresponde a ese momento, a ese acto que es la renovación del sacrificio de nuestro Señor. Entonces, realmente, ¿en qué medida lo tomamos realmente en serio? Realmente, ¿en qué medida tenemos esa devoción interior, ese amor, ese reconocimiento? Pues eso es más discutible, porque nuestras actitudes interiores bien sabemos que son muy defectuosas, pero ese debería ser la gran preocupación de nuestra vida. Cada día que decimos el rosario, cada día que asistimos a misa, debería ser dicho con más devoción, con más amor, con más fe. Y no hay que confundir la devoción sensible con una devoción real. Hay personas que creen que amar a Dios es tener muchos sentimientos o agitarse o inquietarse en cierta manera. No, la verdadera devoción consiste en comprender mejor y amar con una manera más interior a Dios. Eso forzosamente no es algo sensible, no es algo aparatoso, no es algo que nos va a crear sentimientos muy grandes, pero es realmente profundo. Observemos a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que tiene una actitud de devoción, pero es una devoción tranquila, pero profunda, profundísima, y esa actitud es la que nosotros debemos buscar. Y no creamos que para tener un gran amor a Dios, una gran devoción, hay que sentir cosas muy grandes, o realmente a veces sí Dios da esos sentimientos, ¿verdad?, de una devoción sensible,
que no es algo malo, pero no es lo más importante. Lo que cuenta es que haya esa devoción interior que consiste en conocer mejor a Dios y amarlo más perfectamente, pero eso se hace a veces de una manera discreta. Y yo pongo este ejemplo de Nuestra Señora de Guadalupe porque basta mirarla para comprender eso. Entonces tratemos de observarla bien, su actitud tan serena, pero al mismo tiempo tan devota, tan amante de Dios. Y yo pienso que eso nos puede ayudar bastante a comprender que la verdadera devoción no debe ser siempre algo, una especie de agitación, una especie de personas que creen que porque que cuenta mucho lo exterior, que aunque cuente mucho sí es cierto, pero no es lo más importante, no es lo único. Así que tengamos una vida cristiana más profunda, más interiorizada y más que esté orientada por ciertas verdades, por ciertas razones, por ciertos pensamientos. Y que hay personas que no piensan bien en los misterios de Dios, en los misterios de la gracia, y se contentan tal vez de hacer las cosas con una cierta devoción, que es algo bueno, pero hay que profundizar en nuestra fe, porque ahí encontramos las verdaderas razones de nuestro amor. Si queremos amar mejor a Dios, debemos tratar de comprenderlo. Y ¿cómo se puede amar algo que no se conoce? ¿Cómo se puede tener una devoción por algo que es puramente subjetivo? Sino la verdadera devoción es algo objetivo. Debemos orientarnos en cosas reales. Por eso la necesidad de estudiar nuestra religión, de estudiar las verdades divinas, las verdades, quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son sus perfecciones, en qué consisten. Sí, Dios es todopoderoso, pero también es infinitamente perfecto, infinitamente sabio, infinitamente bueno, misericordioso, justo. No solo es justo, es la justicia. No solo es bueno, es la bondad. ¿Y qué tipo de bondad? Es una bondad infinita que no se puede medir, que no se puede poner en nuestra cabeza, pequeña cabeza, no puede caber ese concepto de la bondad divina. Pero lo que podemos comprender, pues hay que tratarlo de comprender, y ese conocimiento puede aumentar en cierta manera mientras estamos en vida. Por eso tratemos de aprovechar esta vida, la cual nos envidian los santos del cielo, porque los santos del cielo están en el grado de caridad en que murieron, pero ya no pueden aumentar ese grado de caridad, mientras que nosotros en esta vida tenemos la posibilidad de aumentar más, cada día más. Mientras tenemos la vida, podemos, nuestra alma todavía no ha sido fijada como son los que están ya en la otra vida. Ya su alma está fijada en el grado de caridad que obtuvieron en esta vida, mientras que nosotros todavía tenemos la oportunidad de crecer y crecer indefinidamente hasta el día de nuestra muerte. Por eso nuestro tiempo es precioso en esta vida, hay que aprovecharlo. Y hay personas que se conforman con ser buenos, pero siempre iguales, y no tratan de progresar ni en el conocimiento de Dios, porque no leen, porque no tratan de conocer, porque no tratan de reflexionar, porque no meditan sobre las verdades de la fe, y también pues un amor a Dios que es mediocre, y se conforman con eso toda su vida. Esa mediocridad es la que ha hundido el cristianismo, es la que ha hundido la iglesia, porque no hay santidad en los miembros. Y cuando hay santidad en los miembros de la iglesia, pues la iglesia tiene un esplendor. En esas épocas donde hubo muchos santos, pues la iglesia fue gloriosa, fueron épocas de grande prosperidad para la iglesia. Y hay que añadir que el espíritu liberal que hoy reina en el mundo
es eso justamente, un espíritu de mediocridad. Esas personas que tienen el espíritu liberal no les gusta sobresalir, no les gusta que los otros sobresalgan. Y si alguien muestra que no es mediocre y que busca la verdad con tenacidad, con entereza, lo persiguen, lo molestan, lo critican, porque no quieren que nadie salga de la mediocridad. Esa es la mediocridad que hoy vive el mundo y que viven los cristianos, y que nos debemos proteger de ese estado de ánimo que es muy negativo y que se encuentra mucho en esas personas que aceptan los errores conciliares, que aceptan los errores modernos, y que ellos les basta poco, a nivel espiritual les basta poco, y viven siempre en un estado de mediocridad, y por eso se dejan arrastrar por los errores modernos, por el liberalismo, por el modernismo, y no quieren heroicidad. La heroicidad es para los libros, es para la historia, pero que haya almas que son heroicas, no, y ellos ser héroes pues tampoco. Entonces nosotros no queremos tomar nuestra vida cristiana a medias. Por eso estamos en la tradición, se supone, y que un tradicionalista debe dar el ejemplo y que busca la verdad por la verdad, como es, sin alteración, y no solo en los libros, en la doctrina, sino también en la vida cotidiana, en nuestras actitudes. Es que yo soy un tradicionalista, pero soy capaz de robar o de mentir. Entonces, ¿dónde está la convicción? ¿Dónde está la entereza? Cristianos de papel. Es lo que no nos hace falta a nosotros, cristianos de papel. Queremos cristianos auténticos y heroicos, y es lo que hoy necesita la Iglesia. Por eso está esta crisis tan tremenda. Si nos fijamos bien, la crisis tan tremenda que está a nivel mundial es una crisis de mediocridad, y ya los cristianos no se inquietan no se inquietan suficientemente de ver a nuestro Señor insultado, de oír cómo hoy se dicen cosas contra nuestra religión y nadie dice nada. No tratan de proteger nuestra religión, proteger a nuestro Dios, proteger el honor de nuestro Dios, de nuestra fe. Entonces esa tibieza hace mucho daño, y lo peor es que en cuestiones espirituales nunca hay estabilidad. O progresamos o vamos hacia atrás, pero no hay almas estables a nivel espiritual. Y aquellos que dicen, no, yo quiero ser bueno así, mediocre, pero nada más, pues no puede serlo siempre, porque va a haber siempre un atraso, o bien va a ir hacia atrás o va a ir hacia adelante. Entonces, por eso yo considero que esa ha sido una de las principales razones por la crisis de la Fraternidad San Pío X, que se instaló una mentalidad de tradicionalismo cómodo, la misa del domingo y mis comodidades cristianas, sí, cristianas, pero comodidades así, que no me falten, pero así que yo haga un esfuerzo especial para hacer mi vida cristiana bien, profundamente, pues no. Entonces, si viene la crisis de la fraternidad, si viene esta crisis de relaciones con Roma, de pactos negativos con Roma, pues hay muchos que ya no se inquietan y que dicen, bueno, pues que ellos hagan lo que quieran, yo tengo mi misa el domingo. Pues eso no es lo que pide nuestro Señor. Nuestro Señor no solo nos pidió de ir a misa, nos pidió de llevar la vida cristiana y sobre todo la fe cristiana antes que la misa. Y es el problema de esos cristianos mediocres
que la vida cristiana consiste en algo solo exterior y no ven que la fe antecede la práctica y en la fe hay que ser intransigentes, entonces pidámosle a Nuestra Señora que nos ayude a comprender estas realidades para que realmente ella nos pueda ayudar, para que realmente nuestras oraciones tengan su efecto, porque no basta pedir, hay que pedir de la manera que Dios quiere que le pidamos. Y ahí está el problema de que muchas veces Dios no nos escucha porque algo en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestra manera de rezar no está bien o no está suficientemente bien, y eso es lo que a veces no pensamos y debemos. Entonces pidámosle a Nuestra Señora de Fátima por la conversión del mundo, por la salvación de los pecadores. Pidámosle que nos acuerde esas gracias, pero pidámoselo bien, como ella esperaría que se lo pidiéramos. Y si no sabemos cómo, pues hay que pedirle que nos ayude a comprender cómo. Ave María Purísima, sin pecado.